Fraternidad Cristiana llega a tu vida a través de nuestro canal de YouTube y todas nuestras redes sociales. Cada semana encontrarás un mensaje de fe y esperanza que te desafiará a superarte. Un mensaje directo a tu corazón. Durante mucho tiempo se ha escuchado esta frase que dice que la gracia es un favor inmerecido. Y si bien tiene razón esta frase y tiene respaldo bíblico, hay mucho más en profundidad que podemos entender y a la vez comprender acerca de la gracia. Por eso vamos a leer primero el libro de Efesios, capítulo 2, que dice: Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, en espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, y no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Este pasaje que podemos leer de Efesios fue escrito por el apóstol Pablo a una de sus iglesias en Éfeso, y el contexto histórico es bastante rico en cultura y en todo lo que podemos aportar a este mensaje. Pero una de las características históricas que nos puede ayudar a comprenderlo un poco más es que en ese tiempo el contexto era de un pueblo en el cual se practicaba brujería, ocultismo y muchas cosas más que nos pueden ayudar a entender un poco por qué Pablo escribe esta carta y qué contexto tenía. Bien, ahora, como les decía, durante muchos años escuchamos esa frase, ¿no? ¿Quién no la escuchó? La gracia es el favor inmerecido. Y durante muchos años este pensamiento también ha traído muchos otros más, que quizás, si bien tiene un peso bíblico, hay otros que no. Como por ejemplo, durante muchos años en la iglesia existió ese pensamiento de que si nos comportamos de tal manera o hacemos estas cosas bien, cumplimos estos requisitos durante un periodo de tiempo, nos vamos a ganar la gracia de Dios. Nos vamos a ganar el aprecio, esa mirada de amor de Dios para con nosotros, que es totalmente erróneo. Si nos basamos en la Biblia y en cada pasaje, Dios nos deja claro que no hay requisito que nos pueda acercar más hacia el amor de Dios, sino que el único requisito por excelencia que nos puede acercar a Él es la cruz, es Cristo Jesús, es su sacrificio que hoy nos hace aceptos para con Dios. Amén. Nunca se trató de algo que podamos hacer nosotros a nuestras propias fuerzas, ¿sí? Vivimos en un mundo donde y en un sistema en el cual constantemente nos están bombardeando hacia nuestro ego, con videos motivacionales en los cuales nos empujan y nos enseñan a confiar solamente en vos. Confía en tus fuerzas, vos podés, confía en vos mismo,
la solución está en vos. Y todo se centra en nosotros. Estamos acostumbrados a escuchar esto y creo que hemos sido criados muchos en un contexto en el cual no importa la generación, siempre se enseñó esto. Confía en vos y vos vas a poder, todo lo que necesitas está en vos. Pero si vamos a la Biblia, en cualquier libro, en cualquiera de los más de 60 libros que tenemos en la Biblia, no es así, es incorrecto. La verdad es que necesitamos a Jesús todos los días de nuestra vida, necesitamos que todos nuestros días sean dirigidos hacia Él, todas nuestras fuerzas por nosotros mismos, todas las obras que queramos hacer con nuestras propias fuerzas son ineficaces. No podríamos jamás acercarnos a Dios por nuestros propios medios, sino que realmente debemos reconocer que necesitamos a Jesús todos los días de nuestra vida. Ahora, ¿por qué creemos en nuestras fuerzas entonces? Podría ser la pregunta. Bueno, creo que tiene que ver con la cultura, creo que tiene que ver con... De por sí el argentino es muy de confiar en sí mismo. Somos conocidos mundialmente por ser líderes. Si ustedes ven los clubes del mundo, hablando del fútbol, la mayoría tienen sus capitanes argentinos y así en cada deporte. De por sí somos de confiar en nosotros mismos, pero creo que eso se podría potenciar mucho más si no solo depositamos nuestra confianza en nosotros, sino que depositamos nuestra confianza en aquel que lo es todo, en Jesús, en quien nos renueva las fuerzas, en quien nos sostiene con su mano y pase lo que pase, está para nosotros. Otra pregunta es, entonces las obras no sirven, porque como dice en el versículo 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Esto no quiere decir que las obras no sirvan. Si bien hay que separar un poco estos términos, las buenas obras sirven y dan testimonio de nuestra fe y de lo que creemos, seas cristiano o no. La persona que cree en o tiene pasión por un deporte o lo que sea, lo vas a ver practicándolo. Y así con cualquier aspecto. Lo mismo en la vida cristiana. Las personas que creen en Dios generalmente tienen obras que lo respalden. Pero ahí va esta separación. No quiere decir que la Biblia diga que por nuestras obras vamos a acercarnos a Dios. No quiere decir que nuestras obras nos hagan aceptos o nos hagan cumplir todos estos requisitos que necesitamos para acercarnos a Dios, porque es imposible por nuestros propios medios. Desde el Antiguo Testamento ya podemos ver cómo nunca fuimos capaces de acercarnos a Dios por nuestros propios medios. Antiguamente, desde el libro de Levítico, podemos ver cómo se hacían sacrificios para acercarse a Dios y una vez al año. Imagínense lo distante que era Dios antes de Cristo y lo cercano que es después de Cristo, ¿no? Por eso antes eras con sacrificios y siempre hubo una manera, siempre Dios nos dio ese paso, esa dirección, esa oportunidad de poder acercarnos a Él. Hoy es Cristo y qué mejor que su Hijo para poder acercarnos a Él todos los días sin cumplir requisitos, sin confiar en nuestras propias obras, ya que como dice en el versículo 10, ni siquiera son creadas por nosotros, porque podemos ver que dice, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Si te pones a pensar, ni siquiera somos capaces de crear nuestras propias obras. Dios, antes de que nosotros nos pongamos a querer hacer obras para Él ya las preparó. O sea, ¿podemos hacer obras? Las podemos hacer, pero no confiemos en ello como una aceptación de parte de Dios, sino que Él ya nos aceptó primero. Y está claro en Juan 3:16, que de tal manera nos amó que entregó a su Hijo para que todo aquel que crea
no todo aquel que genere buenas obras, no todo aquel que tenga fundaciones benéficas, sino todo aquel que crea en Él sea salvo por la fe. Y creo que es muy importante entender que somos salvos por fe y que su gracia no es algo cósmico solamente que está en el aire o un favor inmerecido solamente, sino que es algo que tiene poder y tenemos que aplicarlo en nuestra vida cotidiana, porque Dios no solo nos ama en nuestros mejores momentos espirituales o cuando más horas oramos, sino que Él nos ama aún incluso cuando estamos errados, cuando estamos apartados, cuando nos equivocamos y justo un día te olvidaste de orar, tuviste tantas actividades en el día y no pudiste buscar a Dios como quisiste. Déjame decirte que Dios ese día te amó muchísimo. Te amó muchísimo porque justamente eso es la gracia. Y ahora quería compartir, poder mostrarles un video que habla justamente de lo que es la gracia y lo deja muy claro para que lo podamos entender. Ahí vemos cómo se acercan estas personas a pasar por un lugar en el cual son aceptados o rechazados. Y vemos cómo esta persona quiere entrar por sus obras. Se va a pesar a la balanza y la balanza le dio negativo, no es suficiente. Ahora pasan más personas. Esta persona, bueno, dice que admite que hizo cosas malas, pero también hizo buenas, lo quiere como compensar de alguna otra manera. Ahí se va a pesar a ver si cumple con los requisitos, pero no, tampoco es suficiente. Y ahora se va a pesar este hombre que según él hizo requisitos. Ahí vemos que dice que bueno, ha ayudado en diferentes países, ha donado sangre, ayudó en la India. Y ahí se está por ir a pesar. Y tampoco tampoco es suficiente. Pasan muchas personas, uno pregunta si acepta tarjeta de crédito, otro dice que lo bautizaron de bebé, por eso se cree salvo. Mi mamá va a la iglesia, dice otra persona. Ahora pasa el último, pero este va acompañado de una persona, de Jesús. Y dio con el balance perfecto. Los demás se quejan, dice, es injusto que sea aceptado por otra persona y justamente eso es la gracia. Creo que queda bastante bien explicado lo que es la gracia, ¿verdad? No se trata de vos, no se trata de mí, de lo que pueda hacer o lo que deje de hacer, se trata de algo que va más allá de lo que nosotros podamos lograr con nuestras propias fuerzas. Siempre recuerdo la frase de un profesor del Instituto Bíblico y un consejo que nos daba él es la manera más fácil de no caer es mantenerse siempre a los pies de Jesús. Es imposible caerse a los pies de Jesús porque estás constantemente todos los días buscándolo a Él y ya desde entrada sabes que no dependes de vos. Y Jesús es ese amigo fiel que no te va a fallar, es la persona que jamás te va a dejar caer, pero siempre y cuando te dejes sostener por Él. Nosotros somos débiles, si nos queremos sostener nosotros por nosotros mismos, en algún momento vamos a fallar. Pero Él es fiel, Él es verdadero y nunca nos va a dejar solos. Este es el mensaje, que somos salvos por su gracia.
Fraternidad Cristiana llega a tu vida a través de nuestro canal de YouTube y todas nuestras redes sociales. Cada semana encontrarás un mensaje de fe y esperanza que te desafiará a superarte. Un mensaje directo a tu corazón.